Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor José Sarucán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad. Muy buenos días, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Quiero agradecerle de manera muy especial que nos reciba hoy en lo que usted siempre llama la casa de todos los mexicanos y mexicanas. Quiero agradecer también la presencia del señor secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Juan Rafael Elvira, del señor rector de la universidad, de la señora directora del Instituto Politécnico Nacional, de los subsecretarios de la Secretaría de Medio Ambiente y del doctor Villa, buen amigo director del CONACYT, y a todos los invitados que nos han hecho el favor de estar hoy aquí presentes, a los que me referiré en un momento más. Algunas personas me preguntaron por qué celebrar el nacimiento hace 20 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y no 25 o 15, que es muy usual en nuestro país. Bueno, pues no hay una razón cabalística. Hacerlo ahora nos da la oportunidad de reconocer públicamente el interés que usted, señor presidente, ha expresado sobre el tema ambiental en general, pero muy especialmente su apoyo a la CONABIO. Vivimos en un mundo donde las oportunidades para el desarrollo y el bienestar social de las naciones están cada vez más basadas en el conocimiento y la innovación como consecuencias directas de la investigación y la creatividad. La necesidad de un desarrollo basado en el conocimiento científico será el signo del éxito de los países y sus sociedades en el futuro. En un mundo que al tiempo que se estandariza a pasos agigantados, se vuelve también más complejo. En el último siglo, esa homogenización no solo no ha reducido las enormes diferencias económicas y de bienestar social en el mundo, sino que las ha exacerbado. Las estadísticas mundiales sobre distribución de la riqueza y de oportunidades sociales hablan por sí solas. A este escenario poco afortunado se unen hoy los efectos generados por el tipo de crecimiento económico global ocurrido y que ha tenido un enorme impacto en el ambiente del planeta, tanto en lo referente al calentamiento de la atmósfera y sus consecuencias climáticas, como a la pérdida de los ecosistemas naturales y los servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. Afirmo sin lugar a dudas que el éxito de los países y de sus sociedades en el futuro inmediato dependerá de que fluya la información científica honesta y confiable para la toma de decisiones y del apego a los criterios de desarrollo definidos en un contexto ambiental. Pero en relación a nuestra celebración, repasemos, aunque de manera brevísima, qué pasaba antes de la década de los 90 del siglo pasado con la información existente en México sobre su capital natural. Desde luego existía una tradición acerca del conocimiento de nuestros recursos naturales renovables que se remonta a las épocas precoloniales, a miles de años atrás. Testigos de ello que resultan de la interacción entre nuestra gran diversidad cultural y su entorno natural son las innumerables especies domesticadas de plantas que México ha obsequiado al mundo, así como la rica farmacopea tradicional mexicana, tan poco valorada en la actualidad, comparable a la China y a la India. En el siglo XX había ya un buen número de instituciones de educación superior y de investigación en muchas entidades del país, en la que académicos de primer orden, como Faustino Miranda, Federico Bonet, Cándido Bolívar, formaban escuelas de investigadores. En los 80s, gracias a apoyos especiales del CONACYT de entonces, en particular con el apoyo de Gonzalo Halfter, director adjunto de Ciencia, y con el trabajo invaluable de investigadores como Jerzy Sadowski, el botánico vivo más importante de este país, o Eiichi Matsuda, varias de las instituciones poseedoras
de las mayores colecciones científicas incrementaron sensiblemente sus acervos. Dichas colecciones representan hoy uno de los insumos más importantes en el estudio de la biodiversidad. Se desarrollaron también en esa época proyectos internacionales de gran envergadura que obviamente involucraron a la UNAM en este caso, como el de la flora mesoamericana, con el impulso de Peter Raven aquí presente. Había ya también esfuerzos pioneros de utilización de las tecnologías de la información para digitalizar colecciones, como fue el proyecto de Flora de Veracruz, encabezado por Arturo Gómez Pompa. Sin embargo, persistían problemas importantes, dado que las colecciones científicas eran prácticamente inaccesibles, excepto para el pequeño grupo de especialistas que trabajaban con ellas. Los ámbitos social y gubernamental ignoraban la existencia de estos importantes acervos de información y su potencial uso. En 1992, gracias a la asesoría de muchos expertos nacionales y extranjeros, muchos de ellos presentes hoy aquí, el gobierno mexicano decidió crear una institución que integrara la información existente sobre la biodiversidad de México y la pusiera al alcance de la sociedad mexicana. Nace así el 16 de marzo de ese año la CONABIO, organización que asumió plenamente la responsabilidad de hacer accesible a la sociedad los productos de su trabajo, respetando los derechos de propiedad intelectual del mismo. Dos principios fundamentan esta filosofía. Primero, el hecho de que casi toda la información que CONABIO maneja proviene de instituciones públicas y se ha obtenido con el erario público y por tanto debe ser accesible para todos. Segundo, la convicción de que solo con una sociedad bien informada y sensibilizada será posible desarrollar y fortalecer una cultura de aprecio y valoración del capital natural del país. Me interesa señalar, señor presidente, que en el nombre completo de la comisión, la palabra uso, en referencia a la biodiversidad, generó en su momento no pocas cejas alzadas y muchos comentarios acres por parte de los miembros más conservadores de la comunidad científica. A pesar de esas críticas, se insistió en mantener el concepto de uso con el convencimiento de que para un país como el nuestro sería imposible conservar una gran parte de sus ecosistemas si sus dueños, en su mayoría comunidades ejidales, indígenas y rurales, no recibieran un beneficio económico no solo por su conservación pasiva, sino principalmente por su manejo. Me atrevo incluso a decir en muchos casos por el manejo empresarial de su capital natural. No es una idea ilusoria. Tenemos en el país un buen número de ejemplos exitosos de ello. Pero será imposible expandir el concepto de hacerlo práctica común sin la información confiable y pertinente para llevar a cabo tanto acciones concretas como políticas públicas que las permitan. Desde su inicio, la CONABIO, bajo la eficaz dirección por muchos años de Jorge Soberón, se ha ido transformando en un puente entre el sector gubernamental y la academia, en especial con quienes generan conocimiento e información relevantes al tema y que son útiles para su aplicación en la solución de problemas concretos. A partir de 1996, la CONABIO recibió el mandato legal de instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que se llama el SNIP. Hoy, ese sistema cuenta con 5.2 millones de especímenes y con la ampliación presupuestal que usted, señor presidente, aprobó a la CONABIO hace 3 años y que ya es anualmente predecible, que es aún más importante. Esperamos llegar pronto a unos 7 millones por la digitalización de las principales colecciones científicas del país y por los nuevos proyectos de exploración. La introducción espacial de la información, la introducción del análisis espacial de la información biológica y su expresión cartográfica, para lo cual el trabajo de Francisco Takaki en el INEGI ha sido de importancia básica, dio a la CONABIO un horizonte totalmente nuevo
y los resultados de ello dispararon una creciente demanda de información por parte de la comunidad científica, pero especialmente de las instancias gubernamentales, demanda que no ha dejado de crecer hasta el presente. Por otro lado, en la CONABIO, la geomática, es decir, el análisis de imágenes de percepción remota y el uso de sistemas de información geográfica, es una herramienta fundamental de trabajo enfocada a proporcionar información geoespacial relevante para el conocimiento de la biodiversidad, en especial para su uso sustentable. Además, se ha iniciado un programa de largo aliento para el monitoreo y conocimiento de los mares mexicanos. Actualmente la CONABIO es la única institución mexicana que genera diariamente y hace pública información sobre variables ecosistémicas oceánicas. Asimismo, se ha iniciado un estudio de monitoreo en las condiciones de salud de los ecosistemas de una parte de la barrera arrecifal del Caribe mexicano. Hay que hacer hincapié en que la labor de la CONABIO es la suma y la síntesis del trabajo de investigación de muchísimos académicos de anteriores y actuales generaciones, que ahora llegan a sumar alrededor de cerca de 1,000 expertos ubicados en unas 300 instituciones mexicanas que colaboran con nuestro personal, apoyados presupuestalmente por la CONABIO. Alrededor del 70% del presupuesto de la comisión se dedica a actividades sustantivas de apoyo a investigaciones, al análisis de la información y al desarrollo de herramientas bioinformáticas, todas ellas generadoras de conocimiento e innovación tecnológica. La información generada y publicada por CONABIO implica tanto el consenso de los expertos en el tema como su participación directa. Sin embargo, no hay duda que quien da vida, solidez y confiabilidad al trabajo de CONABIO es su personal altamente calificado y formado en el seno de la CONABIO. En este punto, señor presidente, lamento tener que decir, por la cercanía al Día Internacional de la Mujer, que la CONABIO sufre un serio problema de desequilibrio en materia de género. 65% del personal son mujeres. La experiencia adquirida hasta ahora en la CONABIO se aplica en el desarrollo de proyectos de beneficio público que conservan, usan y manejan la biodiversidad de nuestro país y sus servicios ambientales para el beneficio colectivo de las comunidades pertenecientes a la economía rural de México. El proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano en su porción de México, en el que se interactúa conjuntamente con más de 200 comunidades dueñas de las selvas y con asociaciones del sector primario, ha empezado a alinear diversas políticas gubernamentales sociales de instancias tales como Sedesol, Zagarpa y CONAFOR, dentro de un concepto ecológico del desarrollo local. En la actualidad se gesta un ambicioso proyecto de cadenas productivas en las áreas cubiertas por los corredores y en este sentido deseo expresar también nuestro reconocimiento al señor secretario del Medio Ambiente por su apoyo a este programa de gran importancia. Aparte de la accesibilidad a la información electrónica generada por la CONABIO, el objetivo de informar a la sociedad civil no experta en el tema se mantuvo solamente como un propósito no alcanzado hasta hace unos 3 años, cuando el aumento presupuestal concedido por el presidente de la República a la Comisión permitió tener el personal y los recursos adecuados para iniciar un ambicioso programa de producción de información diseñada para el público en general y en especial dirigida a los jóvenes y a los niños. 135,000 visitantes exclusivos usan nuestra página web cada mes, cuyo tiempo de visita promedio es cercano a 4 minutos. En los últimos 24 meses, nuestros usuarios han bajado 1.200.000 archivos solamente del geoportal, es decir, mapas, tablas de datos, resultados de estudios, etc. La CONABIO se encuentra ahora en la etapa de definición conceptual y metodológica para desarrollar capacidades que le permitan ofrecer información sobre el uso de los recursos naturales del país, no solo a los interesados en aspectos del conocimiento, la conservación o el uso sustentable de la biodiversidad,
sino ampliarla a todos los posibles usuarios de nuestro país que tienen y basan su trabajo en el capital natural de México, como serían, por ejemplo, los productores agrícolas y los ganaderos, que en el transcurso de la siguiente década esperamos podrán ser usufructuarios de una gama de servicios de esta naturaleza ofrecidos por la CONAVIO. En sus 20 años de existencia, la Comisión se ha convertido en una institución de excelencia reconocida nacional e internacionalmente como el referente obligado para influir decisivamente en temas del conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de México, tanto terrestre como marina. Dos hechos ilustran lo anterior: el haber servido de inspiración para el desarrollo por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, del Global Biodiversity Information Facility y del reconocimiento explícito del Comité Asesor Científico y Tecnológico del Presidente de los Estados Unidos, conocido como PICAST por sus siglas en inglés, como un ejemplo a seguir en los estudios relacionados con el conocimiento del capital natural de un país. Además, por su capacidad de generar nuevas tecnologías, CONAVIO forma parte activa en las iniciativas internacionales más relevantes como líder en el campo de la bioinformática. Señor Presidente, la CONAVIO, a 20 años de su creación, refrenda que continuará trabajando con la objetividad y la solidez que la ha caracterizado y con renovado entusiasmo para contribuir en serio a alcanzar un México mejor. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenos días, tengan todas ustedes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Doctor José Sarucán Kermes, coordinador de esta Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Doctor Arturo Gómez Pompa, doctor Gonzalo Halfter, doctor Peter Raven, doctor Jerzy Redowski, doctor Jorge Soberón y biólogo Francisco Takaki. Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí de manera muy especial. Saludo a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, al señor rector de la UNAM, José Narro Robles, al doctor José Enrique Villa Rivera, director general del CONACYT. A todos ustedes, compañeros, amigos de la CONAVIO, compañeros del sector ambiental federal. Hoy, como ya mencionaba el doctor Sarucán, celebramos los primeros 20 años de esta CONAVIO, que ha avanzado como pocos países hacia el conocimiento y el uso de la biodiversidad. También ha apoyado la definición de políticas públicas que nos han acercado al objetivo del aprovechamiento sustentable y conservación de sus recursos. Hoy la Comisión es un referente nacional e internacional en esta materia que da a conocer la rica diversidad biológica de México, patrimonio natural de todas y todos los mexicanos. También se conjuga el conocimiento tradicional con esta riqueza biológica. Tras 20 años de trabajo, la CONAVIO cuenta con un amplísimo acervo de sistemas de información geográfica, incluyendo más de 180,000 imágenes de sensores remotos. Esta información se utilizó, por ejemplo, para la publicación del inventario, el único definitivo inventario nacional de manglares terminado en el año 2009. El monitoreo de alta resolución llevado a cabo en los manglares mexicanos, utilizando para dar seguimiento a los cambios que se presentan en estos ecosistemas prioritarios, permiten actualizar permanentemente este inventario, que esperamos verlo en el año del 2012, en julio de este año. También se publicó por parte de CONAVIO el primer mapa de la cobertura vegetal de América del Norte, en donde se integraron la metodología consensada entre los 3 países de la región.
Además del sistema de información básica, la CONABIO nos apoya en el sistema para el monitoreo de incendios forestales. CONABIO monitorea al país 8 veces al día, en donde están enviando información para detectar puntos de calor que CONAFOR atiende. El sistema de información de organismos vivos modificados, que además de ser la base para diversos análisis científicos, proporciona elementos que sustentan la toma de decisiones. El sistema de información sobre especies invasores, que es una de las mayores amenazas de la biodiversidad mexicana. El portal de información geográfica, que es uno de los más importantes del país por tener más de 2.400 temas accesibles al público. ¿Qué es lo que percibe la CONABIO hacia el futuro? El incrementar la capacidad para determinar variables de funcionamiento de los ecosistemas del país. Por ejemplo, conocer con mucha más precisión la cobertura vegetal en cada calidad, la productividad primaria neta de cada ecosistema, el contenido de carbono en cada uno de los ecosistemas del país, entre otros. Y esta información sirve como base para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Suelos. También se publican diariamente en el sitio web las imágenes que recibe de los dos sistemas satelitales que operan. Estas imágenes son utilizadas no solamente, como decía, por los sistemas operativos de alerta temprana de incendios, sino también para estar monitoreando los mares mexicanos. La CONABIO en estos 20 años ha financiado más de 1.650 proyectos con 225 instituciones, no solamente de México, sino del mundo, y lógicamente instituciones académicas. La colaboración que se ha establecido en estas instituciones implica la participación de al menos 820 científicos, especialistas, expertos. Un ejemplo a resaltar las publicaciones destacadas es, por supuesto, el Capital Natural de México, en donde destaca por su magnitud la participación de por lo menos 648 autores en esta edición, que es más que una edición descriptiva de la biodiversidad, plantea el valor de la biodiversidad desde una perspectiva social y hace énfasis en el valor de los servicios ambientales. Otro trabajo destacado que contó con la participación de la CONABIO es el análisis de vacíos y omisiones de conservación de la biodiversidad. Es decir, dicho de una manera un tanto simple, dónde ubicar las áreas naturales protegidas para proteger la mayor biodiversidad del país. No solamente son trabajos a nivel nacional, sino también las estrategias estatales de biodiversidad, en donde ya no solamente se describe la biodiversidad de cada uno de los estados, sino los factores necesarios que en el largo plazo puedan asegurar su conservación y uso sustentable. Ya 10 estados de la República cuentan con esta estrategia. Destaco que 8 de estos 10 estados han sido publicados de estas estrategias, han sido publicados durante la administración del presidente Calderón. Han participado para estas obras más de 1.321 autores y 270 instituciones. Como ya se mencionó, el conocer sobre la biodiversidad del país nos permite saber usarla sustentablemente, aprovecharla, pero también conservarla. Es el caso de los tesoros naturales mexicanos, como los agaves mezcaleros, los copales aromáticos, las mieles de la península de Yucatán y las langostas del Caribe, entre otros. Así se demuestra que el uso adecuado de los recursos naturales resulta indudablemente en una valiosa conservación. Las comunidades que participan son beneficiarios de los programas ambientales federales de conservación y manejo de estos recursos naturales. Señor presidente, al inicio de su administración, usted destacó que la suma de esfuerzos es lo que permite resolver los problemas y construir el país que queremos. Con instituciones altamente reconocidas como la CONABIO, su gobierno mantiene el liderazgo de México como un país que pasa de la propuesta a la acción. El trabajo destacado de la CONABIO y de las instituciones e investigaciones e investigadores que en estos primeros 20 años han colaborado con esta comisión mantienen a México a la vanguardia en los temas relacionados con el conocimiento y el uso sustentable de la biodiversidad. Este lugar destacado en el quehacer científico del mundo sin duda también se ha logrado y se mantiene con el trabajo comprometido de todos los investigadores que hoy reciben este merecido reconocimiento.
Con su liderazgo, señor presidente, en la convicción de servir a México y a los mexicanos, hemos enfrentado y seguimos enfrentando los retos más importantes de la vida nacional, incluyendo los ambientales. Los pasos firmes que en esta administración se han tomado dan sentido y contenido a un esfuerzo común por construir el México que todas y todos queremos. Yo felicito a todo el personal de la CONAVIO por todos estos éxitos alcanzados en estos 20 años. Muchas gracias. A continuación, invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a que haga entrega de los siguientes reconocimientos por su contribución al conocimiento de la biodiversidad. Al doctor Arturo Gómez Pompa, asesor del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, por sus esfuerzos pioneros en la introducción de la computarización de las colecciones científicas, especialmente a los herbarios, y dirección en el desarrollo del estudio de la flora del Estado de Veracruz y promoción de instituciones de investigación. Doctor Gonzalo Halter Salas, investigador emérito del Instituto de Ecología Asociación Civil, impulsor del concepto global de reservas de la biosfera de la UNESCO y promotor de varias de ellas en el estado de Durango. Su contribución a la taxonomía y biogeografía de los coleópteros de México ha sido invaluable, así como su labor al frente del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Doctor Peter Hamilton Raven, presidente emérito del Missouri Botanical Garden. Su interés en la botánica mundial y en las zonas tropicales se refleja en el proyecto florístico actual más importante de la flora mesoamericana, publicada en español, en colaboración entre México, Reino Unido y los Estados Unidos. Impulsó la base de datos Trópicos, que es una muy importante fuente de información sobre biodiversidad para las zonas tropicales. Doctor Jerzy Radowski-Rotter, investigador emérito del Centro Regional del Bajío, del Instituto de Ecología Asociación Civil, sin duda el botánico vivo más importante del país. Ha realizado estudios sobre la flora de numerosas regiones de México, como San Luis Potosí, el Valle de México, el Bajío y buena parte de las zonas áridas mexicanas. Ha sido el creador de varias de las colecciones botánicas más importantes de México, como la del Instituto Politécnico Nacional y las del Instituto de Ecología de Jalapa. Biólogo Francisco Takaki Takaki, experto en cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ha sido un activo y pionero impulsor de la cartografía, con imágenes remotas de la naturaleza de nuestro país, primero con fotografías estereoscópicas y después con imágenes satelitales. Gracias a esos esfuerzos, México cuenta ahora con una espléndida cartografía de la cobertura vegetal de su territorio.
Dr. Jorge Soberón Maineiro, profesor en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Kansas. Fue el director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad durante los primeros 14 años de actividad. Su nivel académico, dedicación y capacidad de concentración han sido esenciales para alcanzar el nivel de excelencia con el que la Comisión se ha desarrollado desde el inicio hasta el día de hoy. Su reconocimiento internacional en el campo de la bioinformática es un orgullo para México. Toca el turno en la palabra al ciudadano doctor Jorge Soberón Maineiro, profesor en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Kansas. Señor Presidente de la República, distinguidos miembros invitados a este evento, tantos amigos y tantas amigas. Biológica de México. Recuerdo que 20 años atrás estábamos tratando de decidir cómo realizar esta ingente tarea. El doctor Sarucán, Jorge Llorente, Siquio Benítez, Ana Luisa Guzmán, yo éramos muy pocos en aquella época. Lo que nos quedaba claro es que lo que se fuera a hacer tenía que estar basado en la gran cantidad de trabajo ya acumulado y en las personas e instituciones de México y en el extranjero que han contribuido desde hace siglos, literalmente, a investigar sobre nuestra diversidad biológica. No hay mejores ejemplos de lo que digo que los distinguidos científicos que son reconocidos el día de hoy. El doctor Gonzalo Halffter, gran científico, gran mexicano, con la vida entera dedicada a describir y entender la diversidad biológica de México desde los aspectos más de detalle, más puntuales de la conducta de los escarabajos hasta los grandes patrones biogeográficos que se describen a escalas de millones de kilómetros cuadrados y con tiempos que se manifiestan en millones de años. Fue iniciador de la conservación moderna en México, creador de instituciones. El doctor Halffter ha sido maestro de generaciones de biólogos mexicanos y desde el inicio de la CONABIO apoyó la idea de manera generosa y entusiasta. Entre otras cosas, me dio un muy importante consejo. Me dijo: Jorge, consígase un excelente administrador. Ese es uno de los mejores consejos que me hayan dado en la vida. Muchas gracias, doctor Halffter. El doctor Arturo Gómez Pompa, pionero de tantas cosas, por ejemplo, de la computarización de colecciones taxonómicas, pionero de las aplicaciones bioinformáticas en biodiversidad. Hace 40 años andaba haciendo cosas que hoy se consideran ciencia de avanzada, como la modelación de nichos. Sus papers son de hace 40 años. Pionero en la creación de floras, catálogos de autoridades y tantos otros recursos esenciales para la investigación biológica. Yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Gómez Pompa en la ya remota época en que estudiaba la licenciatura. Y esas clases y ese ejemplo me permitieron muchas veces, ya trabajando para la CONABIO, sonreír con cierta tolerancia cuando, estando en Inglaterra o en Estados Unidos, alguien nos trataba de impresionar con supuestas tecnologías de frontera. Yo sonreía, para mis adentros pensaba, ok, tal vez aquí sean de frontera. A mí me las enseñaron en la licenciatura. El doctor Jerzy Rendosky, gran botánico mexicano, sus publicaciones sobre el pedregal de San Ángel y la flora del Valle de México fueron herramientas esenciales para mí durante los años 80 en que trabajaba yo en el pedregal. Luego, al iniciar la CONABIO, la suavidad y la sencillez con la que me respondió una pregunta, o más bien me preguntó. Yo estaba tratando de explicar la necesidad de poner bases de datos con la información en Internet a disposición de todo el público. Y el doctor Rendosky me preguntó con mucha suavidad, bueno, y si no es para el uso público, ¿para qué son los datos? Esa sencillísima frase. En aquella época todavía estábamos en el debate y en el combate por convencer a la gente que los datos tenían que ser de acceso al público, a todo mundo, no nomás a unos pocos.
Esa fuerza, esa sencilla respuesta me dio, doctor Rendosky, nunca se lo he comentado, mucha fuerza cuando estaba yo negociando en museos del extranjero sobre la necesidad de poner los datos al público, y usted me dio la fuerza con esa respuesta. Discúlpeme, soy... Francisco Takaki, que estuvo en el CETENAL, después en el DETENAL, luego en el INEGI, trabajando para lograr que México contara con cartografía de vegetación y uso de suelo, obteniendo datos, interpretándolos, formando generaciones de esos que se llamaban usodesuedólogos, que se formaron con el biólogo Takaki. México cuenta en buena medida con la cantidad de cartografía que tenemos ahora sobre la vegetación, sobre el uso de suelo, sobre el cambio del uso del suelo, gracias al doctor Francisco Takaki. La CONABIO se ha apoyado de manera muy explícita en los científicos de nuestro país y en las instituciones donde trabajan, algunas de ellas con historias centenarias, y no podría haber sido de otra forma. Es la solidez de esta base la que le ha permitido alcanzar todavía mayores alturas, porque sin datos no existe información y sin ellos no hay bioinformática. En México existen suficientes datos e información como para haber puesto al país entre los más avanzados mundialmente en informática sobre la biodiversidad. Pero ¿cuál es el futuro? Bueno, quedan muchísimos huecos, la información es dinámica, los climas cambian, las actividades humanas se desplazan geográficamente. México es lo que se llama un país betadiverso, lo cual quiere decir que tiene gran especificidad geográfica en su biodiversidad. CONABIO apoya la toma de decisiones al gobierno federal respondiendo a cientos de consultas al año, como ya dijo el doctor Sarucán. Y la inversión en ciencias biológicas debe de aumentar de manera conmensurada a la importancia económica que tiene la sustentabilidad y el capital natural. Pero debo decir que el sueño que yo tengo es que de que pronto sea la ciudadanía, la sociedad en general, la que participe de manera sustancial en monitorear la diversidad biológica de México. Me dirán que esto puede ser un poco como que un sueño, pero no lo es. En Inglaterra, en Escandinavia, en Suiza, las bases de datos nacionales sobre biodiversidad se incrementan con la participación ciudadana. De manera masiva incluso, la dinámica de muchos componentes de la biodiversidad se monitorean mensualmente gracias a los aficionados, educados, organizados y apoyados para guardar y analizar los datos. Esto también va a ocurrir en México, ya está ocurriendo, y esto significará un grado de apreciación ciudadana totalmente sin precedentes en nuestro país, un efecto mucho más allá que el meramente científico. Cuando esto ocurra, será que los mexicanos se habrán de alguna forma otra vez apropiado de su diversidad biológica y del sentimiento de orgullo que debe de ser para todos nosotros estar en este país. Cuando alguien se dedica de cuerpo y alma a alguna tarea pública, generalmente es su familia la que paga la cuenta del tiempo no compartido, de las celebraciones no atendidas, de la mente siempre puesta en otras cosas. A mi esposa y a mis hijos les debo más de una década de abandono parcial. Siempre me apoyaron, nunca me la cobraron. Gracias, Tita. Gracias, Jorge y Pablo. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos, estimado doctor José Sarucán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Yolosóchitl Bustamante, directora del Instituto Politécnico Nacional, muy estimados fundadores de la CONABIO que están aquí presentes 20 años después,
muy estimados galardonados por la CONABIO, muy distinguidos legisladores que nos acompañan, muy distinguidos colaboradores del Gobierno federal, distinguidos invitados especiales que vienen de México y del mundo. Queridos amigos, muy buenos días. Bueno, para mí es un placer el estar celebrando este 20º aniversario de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, una institución que es orgullo de los mexicanos y pienso que un ejemplo a nivel global de muchas cosas. Yo creo que cualquier aniversario es bueno para celebrar, doctor Sarucán, sobre todo cuando las cosas son buenas. Y si hubiera que celebrar el 21, pues hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente. No hay que perder esas oportunidades. Pero bueno, es un tiempo pertinente además para poder pensar lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años. Yo creo que la CONABIO es en buena medida un reflejo del cambio que está ocurriendo en la concepción sobre la importancia de la biodiversidad, que afortunadamente está dejando de ser un tema acotado al interés de los conservacionistas, de los biólogos, y tiene que transformarse en un tema de interés nacional, no solo por su prelación en los intereses nacionales, sino de interés común, de interés habitual de los niños y de los jóvenes. Eso no ha ocurrido todavía, pero eso está ocurriendo y eso debe ocurrir. Y eso debe ocurrir antes que perdamos nuestra biodiversidad. Y la única manera de preservarla es precisamente generando un interés general acerca de este tema, de su conocimiento, de su uso y de su preservación. En el caso de México, lo sabemos, somos muy afortunados al tener la cuarta biodiversidad más importante, la cuarta biodiversidad biológica más importante del mundo. En nuestro territorio pueden encontrarse prácticamente todos los ecosistemas, desde el bosque tropical, el desierto, en fin. Sin embargo, nuestra riqueza natural, es evidente, se encuentra hoy amenazada por el hombre. Y esta amenaza precisamente no podrá conjurarse mientras no hagamos del conocimiento de la biodiversidad, de su uso y de su preservación, una tarea común, un plebiscito cotidiano en el sentido que lo decía Renan. Como ustedes saben, el tema del desarrollo sustentable es una de mis grandes preocupaciones, es mi gran punto de atención. El Programa Nacional de Gobierno, del Gobierno Federal, es un programa para el desarrollo humano sustentable, así se llama, así se titula, así se encuadra. Y me parece que en esta visión integradora, comprensiva de la vida y del ecosistema general, de los ecosistemas en plural que tenemos, armonizados con nuestras tareas de cada día, está precisamente la clave de la subsistencia, no exagero al decir, de la humanidad. Desde muy pequeño, mi papá me inculcó el aprecio por la naturaleza. No me canso de relatar algunas anécdotas que de pequeño aprendí. Él estuvo muy interesado desde los finales de los 60, principios de los 70, en este casi medio siglo que lleva la preocupación global acerca del medio ambiente. Estuvo muy pendiente de los debates y los análisis que entonces hiciera y ordenara hacer el Club de Roma y de los documentos que subsecuentemente se fueron haciendo en aquella época, entre otros uno que a mí me impresionó mucho, que se llamaba Nuestro Destino Común. Y cuando mi padre empezó a hablar en una convención, además de un partido político al que pertenecemos, en los 70s, de que los grandes riesgos que enfrentaba la humanidad era la existencia de dos brechas, una la brecha entre el norte y el sur, es decir, la brecha entre ricos y pobres, entre países y sociedades,
y la otra la brecha entre el hombre y la naturaleza. Y que de no cerrarse ambas brechas y de no cerrarse simultáneamente, podría sobrevenir una serie de terribles catástrofes que amenazaban la propia subsistencia de la humanidad. Muchos de los amigos de mi padre, que ya era una persona mayor, a mí mi papá me llevaba 51 años de edad, yo no fui su hijo sino su nieto en buena medida, pues aún los que más lo querían pensaban, híjole, parece que el pildo, así le decían, pues ya se volvió loco, porque empezó a profetizar que los volcanes perderían la nieve que tenían, que desaparecían las cumbres nevadas y que había la posibilidad de que comenzaran a derretirse los polos. Y todas esas calamidades que francamente representaban una locura para entonces, a mí me impresionaron mucho y como era mi padre además, las creí a pie juntillas. Dada la información disponible en la época, si no hubiera sido mi padre, a lo mejor no las hubiera creído. Pero eso me sirvió mucho. Y eso, lejos de caer en el enorme cementerio de las hipótesis falsas, que son cementerios enormes que pueblan la humanidad, esto finalmente se ha venido desgraciadamente confirmando una y otra vez. Y se ha venido confirmando a los ojos de todos, o por lo menos todo el que quiere ver. Cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, quizá por eso una de mis grandes obsesiones era, cuando tomaba el camión para ir a la universidad, era voltear a ver los volcanes cuando se podía. Cuando se podía, porque entonces ya había una terrible contaminación ambiental que hacía imposible verlos cotidianamente. Pero efectivamente los volcanes fueron perdiendo en esos 20 años, 30 años, fueron perdiendo su nieve glacial, hasta que finalmente desapareció. Dicen que le queda como un 8% al Iztaccíhuatl, una cosa así, pero desapareció. Y fui constatando, sin conocer además las virtudes de la Conavio, los grandes efectos que los cambios ambientales estaban provocando en la vida de la humanidad. Y por esa razón, a mí me alegra enormemente que existan instituciones como Conavio. Alrededor de la fecha de la fundación de Conavio ocurrió efectivamente un evento muy importante. Hace 20 años justo fue cuando se realizó la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, para hablar precisamente a nivel global, como debiera hacerse, de estos temas ambientales. Y dos grandes cambios precisamente llamaron la atención de aquella cumbre: el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. México llevó a la cumbre de Río en 1992 precisamente una iniciativa relacionada con la biodiversidad. Y yo creo que vinculado con esa iniciativa y de los científicos mexicanos que en ella participaron, muchos que luego se insertarían o participarían directa o indirectamente en Conavio. En el 92 el gobierno mexicano entonces convocó una reunión internacional con la participación de un notable grupo de especialistas de distintos campos relacionados con las ciencias ambientales, y de esa reunión, como resultado de los trabajos ahí generados, con la asesoría de los expertos ahí convocados, fue que finalmente, a recomendación precisamente del doctor Sarucán Kermes y otros científicos, algunos de ellos aquí presentes, se fundó entonces la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Hoy reconocemos la valiosa aportación de aquellos investigadores y de quienes han continuado con la encomiable tarea de esta institución. Por eso felicito y me congratulo haber podido entregar algunos reconocimientos a ellos, al doctor Arturo Gómez Pompa, al doctor Gonzalo Halfter Salas, al doctor Peter Hamilton, al doctor Jerzy Redowski, al biólogo Francisco Takaki, que además haber subsistido verdaderamente en una institución, en todas esas instituciones que mencionó el doctor Soberón, me parece encomiable y admirable, dadas los constantes recortes, programas de retiro voluntario, programas de austeridad a los que se ve sometido el gasto corriente del gobierno. Se necesita una gran resistencia realmente para poder
permanecer en el gobierno todos estos años. Felicidades, porque su labor en el INEGI no sería posible sin el doctor Takaki. El doctor Jorge Soberón Mainero, que estuvo al frente de la CONAVIO mucho tiempo, lo felicito por eso, doctor, por el éxito que ha tenido profesionalmente y también por una cosa que yo admiro, porque yo creo que es una gran virtud el tener la facultad de emocionarse. Yo comparto esa virtud que para muchos es defecto y lo felicito. Por eso a veces se complica mucho mi trabajo, pero en fin, apasionado sí soy. Y qué bueno que hoy podemos entregarles un reconocimiento a su labor. En estos 20 años también han cambiado las cosas para bien y para mal. El mundo ha empeorado, la diversidad se ha perdido. En México, por ejemplo, en la década de los 90, en los primeros de esos 20 años, según la FAO, se perdían 350,000 hectáreas por año en promedio de bosques, de selvas, de nuestra superficie forestal. Y eso evidentemente ha generado una enorme degradación en nuestros ecosistemas y en nuestra biodiversidad. También en estos 20 años, amigas y amigos, se celebró el Protocolo de Kioto y se celebró el Protocolo de Montreal, que a mí me parece que fueron dos pasos muy importantes en la dirección correcta para generar este problema. En estos 20 años también ha nacido ya una nueva generación, en nuestro caso de mexicanos, y pienso que de niños en todo el mundo, que tiene una conciencia mayor sobre el tema de la biodiversidad y la importancia de su preservación. Es decir, la respuesta cultural que se necesita está finalmente por llegar, y yo tengo una gran esperanza que a través de la educación podamos parar esta locura de la destrucción que el ser humano está haciendo de su entorno. En estos 20 años también, la CONAVIO, bajo el liderazgo del doctor José Sarucán, pues se ha dedicado a generar información sistematizada de la biodiversidad y aportar inteligencia para el desarrollo de políticas públicas que permitan su aprovechamiento. En el gobierno federal que tengo el honor de encabezar, hemos tratado de impulsar y de fortalecer, donde se debe fortalecer además, que es presupuestalmente, a esta institución, y hemos pues prácticamente cuadruplicado su presupuesto entre el 2006 y el 2011. Eso le ha permitido a la CONAVIO avanzar en varios frentes. En primer lugar, el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de la CONAVIO ya tiene, como se ha dicho, más de 5 millones de especies y creo que van a poder llegar, me alegra mucho lo que dijo el doctor, que llegaremos a más de 7, esperemos, catalogadas. Un acervo de información cartográfica de más de 3,000 temas ambientales. Me ha tocado visitar algunas de las instalaciones de CONAVIO, inaugurar, por ejemplo, ese magnífico, radar, me imagino, en realidad es un plato, porque el radar debe estar, bueno, es un radar, pero que ha sido fundamental para lo que decía el secretario Elvira, desde la detección de incendios, que el año pasado nos trajeron muy asoleados y este año nos van a traer pues otro tanto, por lo que yo veo, hasta la evolución precisamente de las superficies forestales. Otra cosa muy importante que yo espero que podamos hacer pronto es poder medir con mayor precisión la densidad forestal vinculada al pago de servicios ambientales. Es decir, uno de los retos que tenemos es cómo hacer un sistema eficaz de pago de servicios ambientales, pero para ello se requiere una medición también precisa de la eficacia en el servicio ambiental que se presta, y para hacerlo masivamente como debe hacerse se requiere precisamente una medición de la densidad de nuestra forestal, biológica, como se llama, que nos permita verdaderamente ver dónde vamos avanzando y dónde vamos retrocediendo. Hay zonas donde estamos retrocediendo, desgraciadamente, y no hemos podido frenar ese efecto. Hay zonas donde afortunadamente estamos avanzando, por ejemplo en el caso de la reserva de la mariposa monarca, que es en mi tierra por lo menos, del lado michoacano, de los dos lados, ¿no? Que hemos logrado reducir sensiblemente la deforestación y creo que el año pasado se registró finalmente la pérdida de 2 o 3 hectáreas nada más, frente a las decenas o quizás cientos de hectáreas que se daban por año. Estamos frenando precisamente este proceso de deterioro
y gran parte ha sido también por la capacidad de ayuda que nos presta la CONAVIO. Es cierto, hay sistemas mucho más famosos y mucho más populares, como son los sistemas del Google, que ahora son mundialmente utilizados y que nos sirven también. De hecho, la CONAFOR tiene un programa muy estrecho de colaboración con Google y eso nos permitirá seguir avanzando, pero la CONAVIO, antes de que se generalizaran todos estos sistemas en la red, ya avanzaba en sus sistemas de monitoreo, de medición de la biodiversidad, con sorprendente y magnífico acierto, y ha sido gracias pues a este Sistema Nacional de Información y a su perfeccionamiento. Estos últimos años además han servido para que la CONAVIO se fortalezca con tecnología de punta y está por concluirse la integración de más de 600 bases de datos que van a estar disponibles a través de Internet. Como bien dijo el doctor Soberón, o le dijeron a él, si está disponible es para que la use el público, ¿no? Desgraciadamente todavía estamos en un país donde las cuentas bancarias del gobierno no se consideran que las conozca el público, ¿no? No en el caso del gobierno federal, aquí sí transparente, pero hay cuentas bancarias locales que está prohibido que los conozca la gente. No entiendo. Bueno, sí entiendo, pero no entiendo, ¿no? Bueno, la CONAVIO opera varios sistemas informáticos que sirven de guía para políticas públicas. ¿Qué destaca? La definición de regiones prioritarias para la conservación, ya dije el sistema de información de incendios forestales, el monitoreo de arrecifes y de los mares mexicanos, la información relevante para implementar una estrategia adecuada de protección de nuestros bosques a través de los nuevos mecanismos que, por cierto, fueron incorporados ya formalmente al esfuerzo internacional, como los mecanismos de Red Plus, de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos. En segundo lugar, los estudios que hace la CONAVIO, que son cada vez de mayor calidad. El estudio sobre diversidad que se actualizó en 2008 bajo el título El Capital Natural de México, que es un logro excepcional a nivel global, con una evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad. Es algo muy importante el capital natural, que aborda no solo la biodiversidad desde el punto de vista estrictamente biológico, sino desde el punto de vista de la perspectiva social de la biodiversidad, que es algo muy importante. En tercer lugar, la misión de la CONAVIO el día de hoy se define, más allá de sistematizar información, como el laboratorio para el diseño de soluciones en materia ambiental y el aprovechamiento sustentable de la naturaleza por parte de las comunidades rurales. Es el caso, por ejemplo, del Corredor Biológico Mesoamericano, el Corredor Biológico Mesoamericano México, una iniciativa que involucró a más de 628 comunidades que viven ahí en los bosques y selvas, en la conservación y en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y a una década de su creación, la iniciativa ya tiene resultados alentadores. Puede observarse que en algunos predios la deforestación se ha frenado completamente, que las comunidades están aprovechando los apoyos, entre otros, de los programas que estamos poniendo en práctica, el pago de servicios ambientales, señaladamente el ProÁrbol, no solo para conservar sus bosques y selvas, sino también para generar ingreso económico a las comunidades, que esta es la clave de la supervivencia. Tenemos que hacer compatible la preservación de la biodiversidad con el ingreso de la gente. Esa es la ecuación que tiene que cerrarse, y si no se cierra, la desesperación por el ingreso de los más pobres o de los más ricos va a acabar destruyendo la biodiversidad. En cuarto lugar, bajo la guía de CONAVIO, México está impulsando un liderazgo en las negociaciones para el Protocolo de Nagoya, un instrumento que surge del Convenio sobre Diversidad Biológica y que busca orientar a la comunidad internacional sobre el acceso a recursos genéticos para asegurar que los beneficios económicos que surjan retribuyan de mejor manera y con justicia a las comunidades. En suma, pues, los programas que se han beneficiado del conocimiento generado por CONAVIO son reflejo del cambio de paradigma que hemos tratado de impulsar desde el inicio de esta administración en materia ambiental. Esto consiste en una agenda que promueve la preservación y la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, pero al mismo tiempo busca fomentar el desarrollo de las comunidades que viven ahí. Estoy convencido, amigas y amigos, de lo que tanto me sorprendió de pequeño,
y que este dilema, este falso dilema más bien, entre cerrar la brecha de pobreza y cerrar la brecha ambiental, pues no es un dilema, no es un objetivo excluyente. Este falso dilema se traduce en los países pobres en la supuesta imposibilidad de comprometerse a frenar el cambio climático porque hay mucha pobreza que atender. Y también en los ricos, que aunque no es un asunto de pobreza, la obsesión o la preocupación entendible, legítima, sobre el crecimiento económico también les da argumentos y de sobra para desatender los compromisos en materia de cambio climático. Me preocupa, por ejemplo, la salida de varias naciones desarrolladas de los compromisos del Protocolo de Kioto, ahora que ha terminado su primera etapa de vigencia. Y en lugar de avanzar a mayores compromisos globales, estamos retrocediendo exactamente con el mismo argumento. En los países pobres es que hay mucha pobreza que atender y en los ricos es que hay crecimiento que lograr. Que el medio ambiente se atienda una vez que estemos ya en épocas de bonanza y, como decía Marx, cuando podamos jugar al ajedrez y dedicarnos a la pesca o algo así, decía Juan, en el fin de los tiempos, ¿no? Esto no puede ser. Y lo que tenemos que hacer es precisamente buscar la armonía, la compatibilidad entre las preocupaciones económicas de crecimiento y de combate a la pobreza, las preocupaciones sociales y el medio ambiente. La clave está, pues, precisamente en encontrar esta ruta de crecimiento verde, la ruta del desarrollo sustentable, mediante la cual podamos incrementar el valor y el ingreso económico y social de nuestras comunidades y al mismo tiempo preservar e incrementar el capital natural de nuestros países. ¿Eso es posible? Sí, sí es absolutamente posible. Y el paso que sigue, del gran paso que ha dado la CONABIO, que es el acopio de información y alternativas para el uso, tiene que ser acompañado de un diseño masivo de políticas públicas que permitan precisamente dar los trazos completos de lo que es el desarrollo humano sustentable. El diseño de políticas públicas es el mayor desafío, a mi juicio, que tenemos ahora en la preservación de la biodiversidad. Desde luego el conocimiento, la información sigue siendo un desafío y por eso hay que seguir apoyando y más a la CONABIO. Pero ahora de lo que se trata, en México y en el mundo, es que podamos encontrar políticas públicas que puedan ser aplicadas de manera general, de manera uniforme, de manera contundente, masiva, por los gobiernos en todos los niveles, para precisamente preservar la naturaleza, frenar el cambio climático, mitigarlo y desde luego adaptarse a sus consecuencias que ya están presentes y avanzan en marcha arrolladora. Por esa razón, a estos 20 años de CONABIO, próximamente en unos cuantos días, vamos a fundar precisamente con el esfuerzo del gobierno y con el esfuerzo de la sociedad y la comunidad científica, el Centro de Diseño de Políticas para el Desarrollo Sustentable. El Centro de Políticas para el Desarrollo Sustentable se va a enfocar precisamente a eso, a resolver los dilemas del gobierno, los dilemas de las decisiones públicas vinculadas sí al desarrollo y sí a la sustentabilidad. El cerrar la pinza entre las dos brechas, el arreglar las dos brechas al mismo tiempo, la brecha entre el hombre y la naturaleza y la brecha entre el rico y el pobre, es precisamente el tema fundamental del Centro de Políticas para el Desarrollo Sustentable que daremos avante en los próximos días. Creo que es una manera precisamente de traducir a las acciones cotidianas de los gobiernos y de las personas lo que ahora ya se conoce. Estoy convencido, amigas y amigos, de que siendo el problema del cambio climático y la naturaleza un problema científico de las ciencias exactas y naturales, entre otras de la biología, la ciencia biológica, los científicos naturales, han dado ya una enorme aportación, han dado ya el conocimiento y el diagnóstico de lo que pasa, lo ha dado la CONABIO aquí, lo ha dado, por ejemplo, el Panel Internacional para el Cambio Climático, ya está el diagnóstico científico, ya está la verdad científica revelada,
Y ahora lo que falta es la política pública, es decir, las políticas sociales no exactas, siempre sujetas a la variación del hombre, siempre sujetas a los intereses, a los votos, a las presiones, siempre sujetas a las necesidades de la gente, que tienen que aplicarse para colocar los incentivos correctos que permitan precisamente armonizar desarrollo y sustentabilidad. El desarrollo humano sustentable, pues, sigue siendo un desafío que ahora reclama más que nunca políticas económicas y políticas sociales viables, sensatas, adaptables precisamente a las imperiosas necesidades del ser humano. Amigas y amigos, creo que estos 20 años de Conavio han florecido en México. Hace rato que veía este lugar donde estamos, pues trataba yo de ver y pues no hay ninguna especie o hay muy pocas especies que verdaderamente correspondan al bosque de Chapultepec, ¿no? Y la razón es que estamos arriba de un estacionamiento. Y hace unos 20 o 25 años que fue construido este estacionamiento, también se empezaron a plantar algunos arbolitos. Algunos pinos se los trajeron creo que de muy lejos y muy grandes, ya mejor no entramos en esos líos, ¿no? Pero efectivamente, salvo quizá los fresnos a mis espaldas que están sobre la calzada original, y me comentaba el doctor, algún cedro blanco, estoy viendo uno allá atrás de ustedes, pero nada más, las demás son especies no nativas. Sin embargo, eso no deja de ser un muy agradable arbolado. Y pienso que en el mundo, a pesar de nuestros errores, todavía hay tiempo suficiente para recuperar nuestra biodiversidad, para acrecentarla, y en algunas cosas, aunque sea con especies no nativas, si no se puede hacerlo con las nativas, poder recuperar el espacio que debemos dejar a los que vengan detrás de nosotros. Estamos en pleno auge de la civilización más poderosa del mundo, y esta civilización que ha desenterrado a tantas civilizaciones antiguas no se ha dado cuenta del riesgo de su propia mortalidad. Y la mortalidad de esta civilización, si viene, vendrá precisamente por esto, por nuestra aún no corregida práctica manía de destruir el capital natural que tenemos. Hoy la Conavio, a 20 años, nos entrega el inventario, el conocimiento, los métodos para medirla, los instrumentos, la maravilla del conocimiento de lo que tenemos a través de una institución que ha sido manejada con seriedad y profesionalismo. Es tiempo que esa información no solo la acrecentemos, sino que la sigamos o la traduzcamos en políticas públicas que verdaderamente hagan la diferencia y que el mundo empiece en este siglo XXI una historia diferente donde gane precisamente la preservación natural, del capital natural del mundo sobre nuestra insaciable voracidad y capacidad de destrucción. Muchísimas felicidades a todos y muchísimas gracias. Tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor José Sarucán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad. Muy buenos días, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Quiero agradecerle de manera muy especial que nos reciba hoy en lo que usted siempre llama la casa de todos los mexicanos y mexicanas. Quiero agradecer también la presencia del señor secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Juan Rafael Elvira, del señor rector de la universidad, de la señora directora del Instituto Politécnico Nacional, de los subsecretarios de la Secretaría de Medio Ambiente y del doctor Villa, buen amigo, director del CONACYT, y a todos los invitados que nos han hecho el favor de estar hoy aquí presentes, a los que me referiré en un momento más. Algunas personas me preguntaron por qué celebrar el nacimiento hace 20 años,
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y no 25 o 15, que es muy usual en nuestro país. Bueno, pues no hay una razón cabalística. Hacerlo ahora. De que fluya la información científica honesta y confiable para la toma de decisiones y del apego a los criterios de desarrollo definidos en un contexto ambiental. Pero en relación a nuestra celebración, repasemos, aunque de manera brevísima, qué pasaba antes de la década de los 90 del siglo pasado con la información existente en México sobre su capital natural. Desde luego existía una tradición acerca del conocimiento de nuestros recursos naturales renovables que se remonta a las épocas precoloniales, a miles de años atrás. Testigos de ello que resultan de la interacción entre nuestra gran diversidad cultural y su entorno natural son las innumerables especies domesticadas de plantas que México ha obsequiado al mundo, así como la rica farmacopea tradicional mexicana, tan poco valorada en la actualidad, comparable a la China y a la India. En el siglo XX había ya un buen número de instituciones de educación superior y de investigación en muchas entidades del país, en la que académicos de primer orden como Faustino Miranda, Federico Bonet, Cándido Bolívar, formaban escuelas de investigadores. En los 80s, gracias a apoyos especiales del CONACYT de entonces, en particular con el apoyo de Gonzalo Halfter, director adjunto de Ciencia, y con el trabajo invaluable de investigadores como Jerzy Sadowski, el botánico vivo más importante de este país, o Eiichi Matsuda, varias de las instituciones poseedoras de las mayores colecciones científicas incrementaron sensiblemente sus acervos. Dichas colecciones representan hoy uno de los insumos más importantes en el estudio de la biodiversidad. Se desarrollaron también en esa época proyectos internacionales de gran envergadura que obviamente involucraron a la UNAM en este caso, como el de la flora mesoamericana con el impulso de Peter Raven aquí presente. Había ya también esfuerzos pioneros de utilización de las tecnologías de la información para digitalizar colecciones, como fue el proyecto de Flora de Veracruz, encabezado por Arturo Gómez Pompa. Sin embargo, persistían problemas importantes, dado que las colecciones científicas eran prácticamente inaccesibles, excepto para el pequeño grupo de especialistas que trabajaban con ellas. Los ámbitos social y gubernamental ignoraban la existencia de estos importantes acervos de información y su potencial uso. En 1992, gracias a la asesoría de muchos expertos nacionales y extranjeros, muchos de ellos presentes hoy aquí, el gobierno mexicano decidió crear una institución que integrara la información existente sobre la biodiversidad de México
y la pusiera al alcance de la sociedad mexicana. Nace así el 16 de marzo de ese año la CONABIO, organización que asumió plenamente la responsabilidad de hacer accesible a la sociedad los productos de su trabajo. Nos da la oportunidad de reconocer públicamente el interés que usted, señor presidente, ha expresado sobre el tema ambiental en general, pero muy especialmente su apoyo a la CONABIO. Vivimos en un mundo donde las oportunidades para el desarrollo y el bienestar social de las naciones están cada vez más basadas en el conocimiento y la innovación como consecuencias directas de la investigación y la creatividad. La necesidad de un desarrollo basado en el conocimiento científico será el signo del éxito de los países y sus sociedades en el futuro. En un mundo que al tiempo que se estandariza a pasos agigantados, se vuelve también más complejo. En el último siglo, esa homogeneización no solo no ha reducido las enormes diferencias económicas y de bienestar social en el mundo, sino que las ha exacerbado. Las estadísticas mundiales sobre distribución de la riqueza y de oportunidades sociales hablan por sí solas. A este escenario poco afortunado se unen hoy los efectos generados por el tipo de crecimiento económico global ocurrido y que ha tenido un enorme impacto en el ambiente del planeta, tanto en lo referente al calentamiento de la atmósfera y sus consecuencias climáticas, como a la pérdida de los ecosistemas naturales y los servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. Afirmo sin lugar a dudas que el éxito de los países y de sus sociedades en el futuro inmediato dependerá